Bien, queremos orar por los niños y no sé si podemos pedirle a todos los niños que pasen aquí enfrente y vamos a orar por ellos antes de pasar a su clase, porque me gustaría que pudiéramos ser como congregación, entender, hermanos, que como comunidad servimos a estos niños, queremos bendecirlos, queremos poder orar por ellos. Pásenle, por favor, dale. Vamos a orar por ellos y quiero pedirles que cierren sus ojos, inclinen sus manos y vamos a orar por ellos. Gracias, Señor, te damos por estos niños, estas preciosas vidas que tú nos permites servir, que tú nos permites poder conocer y que podamos nosotros ser un momento, Señor, podamos ser esos siervos, esos que los impulsan, aquellos que los animan a seguir adelante. Líbranos, Señor, de ser piedras de tropiezo para cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a más bien a edificarlos, a levantarlos, a fortalecerlos, a animarlos, a instruirlos en tus caminos. Oramos, Señor, y bendecimos a los maestros que se disponen a servirlos. Y yo te pido que tú sigas tocando y levantando corazones dispuestos, Señor, a ver el potencial de estos niños y poder invertir en ellos y poder invertir en su parte en el reino a través de esta congregación, Señor, con maestros, con maestras, que los que deseen, Señor, impartir de tu palabra en sus corazones. Los bendecimos en tu nombre precioso. Amén y amén. Amén. Bien, pueden pasar los niños a su clase. Dios les bendiga a todos los que están aquí. Bienvenidos, bienvenida hermana, qué bueno que puede acompañarnos. Bienvenidos allá que vienen de Torreón, Dios les bendiga. Y pues bueno, también hay a la gente que se conecta o que a lo mejor nos ve más adelante, Dios los bendiga. Estábamos, bueno, es como este fin de semana, ¿verdad? Celebrando en México y es chistoso, de hecho es algo que mucha gente hace chiste de ello, que a veces como mexicanos pasamos 364 días quejándonos de nuestro país, pero justo la noche del 15 y antes de pasar al 16 no hay cosa que nos haga sentir más orgullosos que el ser mexicanos y sentir ese patriotismo que nos llena y nos inflama el corazón como de un gusto, de una alegría. Y es algo así como extraño, no sé si en todos los países suceda, que es estas dos ideas, ¿no? De que como que vemos todas las cosas que están mal en nuestro país y nos quejamos de ellas y nos quejamos de todo lo que representa a veces México y otras veces los celebramos. Y es muy, muy interesante, muy gracioso a veces ver toda la idiosincrasia mexicana y todo lo que significa, pero que como cristianos nosotros podemos darle gracias a Dios por nuestro país, porque Él usó todo lo necesario, usó todo lo que se necesitaba para que pudiéramos conocer y sentir esta identidad como mexicanos y estar juntos en este país. Entonces, que no dejemos de darle gracias a Dios por nuestro país, que no dejemos de orar por Él, reconociendo sus fallas, ¿verdad? Sus cosas que podría mejorar, pero agradeciendo a Dios y orando por Él. Les decía yo a los hermanos que cuando decimos, que proclamamos que queremos anunciar al mundo de la bondad de Jesús, del Evangelio, para cada uno de nosotros, el mundo comienza aquí en México. Antes de poder ir a cualquier lugar, tenemos la oportunidad de predicarle a esta nación como mexicanos, poder predicar del amor de Cristo y que así lo hagamos. En esta hora quiero hablar de un tema que le puse como título Una libertad diferente. Quisiera invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Lucas 11, a partir del versículo 14, y vamos a leer desde el 14 al 26. Amén. Dice Lucas 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló.
Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Este es un pasaje que lo encontramos en otros 3 evangelios de manera muy similar, descrito. Vienen ciertos detalles diferentes, pero lo que yo quería enfocarme es algunas cosas, empezando por a lo mejor esta idea que dice que en el versículo 16, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Cuando hay incredulidad en el corazón, no hay señal capaz de hacer cambiar un corazón. Fíjense, estos hombres acaban de ver un milagro sorprendente, algo que no ves todos los días. Acaban de ver a Jesús, un hombre que decía que venía de parte de Dios, un maestro que estaba revolucionando las mentes y los corazones de las personas. Acaba de expulsar a un demonio que no permitía que un hombre pudiera hablar. Y eso en sí es un gran milagro, pero esta gente, no satisfecha con eso, le dice: bueno, danos una señal. Y a lo mejor en muchas personas, incluso en nosotros, pudiera haber la duda de por qué Dios no se revela de una manera más clara. ¿Por qué Dios no hace algo que no deje duda en los seres humanos de su existencia, de su amor, de su plan para nosotros? Y vamos por la vida pensando que Dios podría hacer mucho más por los seres humanos para que se enteraran de lo que Él es, de lo que Él representa, de su plan para nosotros. Y nosotros a veces cuestionamos a Dios de por qué no hace una señal como estas personas. Pero necesitamos entender que Dios no tiene la intención de hacer algo, de dar solamente una señal y con eso transformar las vidas, porque Él sabe que así no funciona. Véanlo usted mismo aquí. Esas personas acaban de ver algo sorprendente y no por eso su corazón era transformado. En la Biblia entendemos que Dios quiere revelarse de una manera que tú tengas que tomar una decisión. Dice la palabra de Dios que sin fe es que imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos que sin fe, que Dios haga todo lo necesario para que yo no ocupe de mi fe para creer en Él. Y no es así como funciona. Y la primera muestra son estos hombres, ¿verdad? A lo mejor menos radicales, menos un poquito que querían congraciarse un poquito más con Jesús comparado con aquellos que le estaban llamando que colaboraba con el espíritu, con los espíritus, con los demonios, con el príncipe de los demonios. Pues estos eran un poquito más mesurados y decían: no, sí, pues como que sí quiero creer en ti, Jesús, pero haz algo más. Pero Jesús sabía que no iba a ser suficiente, y hay mucho que decir en cuanto a eso, ¿verdad? Pero quiero seguir avanzando en este pasaje, en esta historia que incluye muchas cosas. De hecho, si usted podría toparse predicaciones casi de cada uno de estos versículos, pero a mí me gustaría platicar un poquito acerca de todo esto que acabamos de leer. Entonces, pasando a lo que sigue, dice que otros acusaron a Jesús de que estaba recibiendo poder del príncipe de los demonios para expulsar demonios. Fíjese la respuesta de estos hombres al ver la sanidad de un hombre. Ellos se sintieron amenazados. En otro evangelio, relatando este mismo evento, dice que eran fariseos, eran hombres religiosos que venían de Jerusalén, no estaban aquí en Jerusalén, ¿verdad? Y dice que venían de Jerusalén, o sea, viajaron.
y estaban amenazando, ellos se sentían amenazados por el impacto que estaba Jesús ocasionando en aquella tierra, y ellos sentían que estaban perdiendo su poder. Entonces, frente a eso, ellos deciden lanzar un contraataque, algo que pueda insertar esa duda, ganar los corazones, alejarlos de Jesús. Y ellos lanzan este contraataque, decirles que tú puedes echar fuera demonios porque tienes poder del príncipe de los demonios, tú estás confabulado, estás colaborando con él, de ahí viene tu capacidad. Estaban tratando de negar el poder de Dios a través de Cristo Jesús. Estaban tratando de poner en tela de juicio que el poder de Jesús que se estaba manifestando en la vida de este hombre era por medio de Dios, y el mismo Dios que ellos conocían, y ellos no podían aceptar que Jesús pudiera recibir este poder. Entonces ellos acusan a Jesús de estar confabulado, de recibir poder. Y entonces lo que Jesús empieza a decir es algo muy claro y algo a lo mejor muy básico, y es acerca de la unidad y cómo cuando no hay unidad, un reino se desmorona, un reino se cae. Y es muy importante entender esto, hermanos, porque, ¿verdad? Entendemos que en la unidad hay fortaleza, y en la desunión y en la falta de unidad se desmorona un reino. Y es una verdad universal que aplica incluso en el reino de las tinieblas, es lo que está diciendo Jesús. Y cuando personas, a veces a mí me ha tocado todavía escuchar argumentos de que cuando leen de cierta forma, bajo cierto criterio, la Biblia, la Escritura, hay ciertas personas que encuentran a Dios trabajando como mano a mano con Satanás para fastidiar a la humanidad, y no entienden, porque si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que detrás de todas las tragedias que encuentras en este libro está Dios. Detrás de todo lo que sucede en este libro está Dios. Y entonces, para mucha gente que no quiere realmente exponerse a la verdad de Dios, al Espíritu de Dios, se les hace fácil armar un argumento de que Dios y Satanás trabajan juntos y que es lo mismo y que esto y que el otro, y que detrás de todas las tragedias está Dios. Entonces hacen una relación ahí muy extraña. Pero necesitamos entender que lo que la Biblia dice es que Dios está por encima de todo. Es que no hay un acercamiento siquiera del poder de Dios al poder del enemigo. El enemigo es solamente una herramienta, algo que Dios ha permitido y que está dado un tiempo para que Él pueda tocar a la humanidad. Y Dios, aún en medio de eso, aún en medio de esa maldad, Dios tiene un propósito y Dios puede hacer algo hermoso, ¿verdad? Y entonces entendemos cómo a veces esta incredulidad y este deseo de negar a Dios nos lleva a pensar algunas personas que están trabajando juntos, que reciben poder. Ellos estaban asumiendo o querían asumir que lo que hacía Jesús era porque Él recibía poder de Satanás. Pero entonces Jesús los confronta con una realidad y dice: ¿cómo puede Satanás dar poder para echarse a sus propios demonios? ¿Cómo puede ser eso? Eso lo que revelaría es un reino dividido, y lo que dice Jesús es que el reino de las tinieblas no está dividido. Y lo que me hace entender, hermanos, es que esta verdad de que un reino dividido, una casa dividida contra sí misma, cae, es una verdad que nosotros tenemos que tener constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, porque si tú perteneces a alguna asociación, a alguna organización, si en tu familia, si en tu casa tú amas ese lugar, tienes que ver por la unidad de ese lugar. Tú tienes que aportar a la unidad de esa casa, de ese reino, porque si no hay unidad, ese lugar, esa casa está destinada a caer. Y es bueno que nosotros recordemos, hermanos, lo importante que es la libertad, la unidad. La unidad es el peso que Dios da a la unidad como una expresión de sí mismo, como un atributo divino, el poder convivir, el poder unir ideas incluso un poco diferentes, porque ya hemos escuchado y lo sabemos,
no hay dos personas que sean completamente iguales. Hay dos personas que a lo mejor se parecen, pero siempre vamos a encontrar discrepancias, siempre vamos a encontrar cosas que nos dividen en nuestros caminos, en nuestra manera de pensar, pero allí es donde es más importante invertir y esforzarnos en proveer para la unidad. Si es una iglesia, si es una familia, si es una organización, si es una empresa, necesitamos entender la importancia de la unidad. Es una verdad universal. Me sorprendía eso precisamente, que incluso en el reino de las tinieblas, que pudiéramos pensar que es el reino al revés, ¿verdad? A lo mejor como la canción de Chabelo, que pensamos que todo es diferente, que todo es opuesto a lo de Dios, pero aún en el reino de las tinieblas esta verdad permanece firme, esta verdad permanece fiel. Y la importancia de la unidad, de no ver por la división, porque es muy fácil, ¿verdad?, anteponer nuestros deseos, anteponer nuestras ideas, nuestras intenciones a la de los demás, y empieza como una pequeña grieta a introducirse esta división que finalmente va a traer el final, ¿verdad?, en cualquier reino, en cualquier casa. A mí me sorprendía, no sé cuántos les pasó lo mismo, pero de niños, cuando escuchamos la historia de nuestro país, ¿verdad?, teníamos una idea muy simplista, muy sencilla, de que los europeos, particularmente los españoles, habían venido a conquistar a nuestro país, y pensábamos en nuestro país como esto, lo que conocemos ahorita, ¿verdad?, y que así como desde Chihuahua hasta Chiapas, y que todos cantábamos el himno nacional, y hablábamos del juramento a la bandera, y que llegan los europeos y nos habían conquistado. Pero no sé cuánto les ha pasado que al escuchar historiadores modernos se van dando cuenta que la historia no está tan así, no es tan fácil como dividir un grupo y otro, sino que dice que Hernán Cortés, algo así estaba yo escuchando, ¿verdad?, que Hernán Cortés, dirigiendo como 800 europeos, no fue el que conquistó Tenochtitlan él solo con esos 800 hombres, sino que él venía y él pudo de alguna manera juntar a otros pueblos indígenas que estaban en contra de los aztecas. Entonces ya traían ahí sus divisiones, ya traían ahí sus diferentes maneras de pensar, y eso fue lo que en realidad provocó la caída del imperio de los aztecas. Y entonces veía yo cómo es importante esto mismo, cómo se repite esta idea de que no es que estuviera unido el pueblo mexicano y llegaron los europeos, sino que ya dentro de lo que nosotros hoy conocemos como México, ¿verdad?, ya había diferentes ideas, había diferentes liderazgos, culturas, lenguas, y entonces para un enemigo llegar solamente fue necesario incentivar esas divisiones, incentivar esas faltas y esas quejas que había unas con otros, y a través de eso poder conquistar, como la máxima de la guerra, ¿no?, que divide y vencerás. Divide y vencerás, y tenemos que así verlo nosotros conforme vamos madurando, dejar esa opinión un poquito infantil de nuestra historia, de pensar que es solamente como dos bandos, sino que realmente vemos que la división es causa de caída de cualquier reino, de cualquier casa, de cualquier imperio. Y luego después también llegamos a la independencia, y lo mismo, como niños en la primaria, ¿verdad?, pensamos que nosotros, los mexicanos, queríamos expulsar a los europeos, a todos los güeritos, ojos azules. Y luego, conforme vas madurando y vas entendiendo, te das dando cuenta que en realidad lo que se dio es que hubo una mezcla, y ya no era solamente la gente como que original de aquí de México peleando contra los que habían llegado del otro continente, sino que ya se había formado una cultura nueva que mezclaba a los tanto europeos como indígenas, como mulatos, y se había creado ya una idiosincrasia, y lo que más bien querían era quitarse de encima una corona que estaba sumamente lejos y poder hacerse del poder. Y todo esto, hermanos, no podemos dejar de ver la mano de Dios permitiendo que toda esta historia se sucediera para lograr esta hermosa nación de la cual somos hoy parte. Pero sí es
Sí, veo yo reflejado esta máxima que dio Jesús acerca de todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, hermanos, esto ni siquiera diferente de pensar que el reino de las tinieblas va a caer por sí mismo. Tenemos que Jesús revela de una manera sorprendente el modus operandi, ¿verdad? La manera como opera este reino de las tinieblas. Es un reino, dice, vamos a leer a partir de... Permíteme, a lo mejor no lo escribí, este pasaje. Si es en Marcos 3, entonces es en Mateo 11, que son los 3 lugares en donde se narra este mismo evento. Sí. Dice en Mateo 12:43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjese cómo dice Jesús que este reino, lejos de estar dividido, lejos de lo que querían acusar a Jesús de que era un reino dividido y que unos tenían poder y otros estaban echando fuera demonios por la misma idea, por el mismo príncipe, Jesús revela que este es un reino que trabaja incluso por colaboración, que son espíritus que invitan a otros, que están invitando todo con un propósito de llevar a la raza humana a un estado peor. Entonces, lejos de estar dividido el reino de las tinieblas, es un reino que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, porque han ido trabajando de esta manera desde el momento en que Satanás introdujo por primera vez una mentira en el corazón humano. Abrió una puerta para que llegaran otras cosas peores, para que llegaran cada vez más y llegaran y encontraran una creación lista, una creación, como dice ahí, barrida, desocupada, limpia, y llegaron espíritus y se fueron plantando en esta creación, se fueron plantando en el corazón de la raza humana. Y entonces, hermanos, vemos que en el corazón humano se ha ido abriendo esta puerta y llegó el punto en el que estábamos, donde solamente Jesús podría venir a rescatarnos, ¿verdad? Dice ahí que los religiosos de esa época tenían conocimiento y conocían maneras de expulsar demonios. Qué curioso, ¿no? Yo no sé mucho, yo sé que hay muchos libros acerca de este tema, yo sé que se ha estudiado y hay hermanos que tienen un ministerio en cuanto a esto. Yo no sé mucho de eso, pero aquí dice que los religiosos, los discípulos, o también les llaman los hijos de los fariseos, tenían esta capacidad, tenían el conocimiento para expulsar demonios. No solamente Jesús lo podía hacer, pero yo creo que había una característica, y esta es la característica que encontramos ahí en Mateo 12, ¿verdad? Mateo 12:43, que el espíritu inmundo sale y anda vagando y anda por aquí y por allá, y finalmente decide regresar, pero trayendo más daño, trayendo más destrucción. Y esto, hermanos, a mí me ponía a meditar de lo necesario que es que entendamos que a veces algo malo en nuestra vida, tú quieres deshacerte de él, si no inviertes el esfuerzo no solamente de sacarlo, sino de llenarte de algo bueno, entonces la condición viene a ser peor. Y esto es, vemos así como opera el reino de las tinieblas, ¿verdad? Como sale uno e incluso da el tiempo necesario para que se limpie, da el tiempo necesario para que esa casa, dice, se desocupe, sea barrida, sea incluso adornada.
para invitar a otros y llegar y habitar y provocar más daño y ser eso peor. Y es algo, hermanos, que el enemigo ha sabido usar contra la raza humana. Lo ha sabido usar una y otra vez, y lo vemos con revoluciones en la historia de muchas naciones, cómo empiezan porque tienen un problema y identifican el problema. A lo mejor hay mucha corrupción, a lo mejor hay una opresión de un grupo hacia otro, y se levanta una revolución y logran deshacerse de ese mal, pero inmediatamente se desata algo peor, se desatan cosas peores, y es un ciclo interminable de un reino dividido contra otro, que están cayendo, y el único que está ganando es el enemigo. Está ganando terreno, está encontrando casas limpias, está encontrando lugares donde pueden llegar y convertir esa vida en algo mucho peor de lo que era. Y estamos buscando a veces nosotros, como personas, buscamos ser liberados de ciertas cosas que a lo mejor hemos identificado. Dice aquí, fíjate en el ejemplo que da Jesús ahí en Mateo 12:43, sale de un hombre, ¿verdad? Un espíritu, algo malo, y este hombre a lo mejor buscó la ayuda necesaria. Este hombre identificó que había algo malo en su vida, busca la ayuda necesaria, hace lo que tiene que hacer, y ese demonio es expulsado de su vida. Pero lo que él no contaba era que su condición después iba a ser peor, gracias a que en su vida no tomó las herramientas necesarias para cerrarle el paso a que volviera su espíritu, a que volviera con cosas peores. Y el enemigo, hermanos, le da al ser humano incluso las herramientas para desocupar, para barrer. El enemigo no le tiene miedo a todo ese trabajo de autosuperación, de trabajo en uno mismo que pueda realizar, porque él sabe cómo funciona, cómo ha venido funcionando el reino de las tinieblas, que le permite al hombre experimentar a lo mejor un poco de libertad. Pero en esa libertad el enemigo vuelve a introducirse y trayendo cosas aún peores. Cómo el enemigo ha sabido explotar el deseo del hombre de deshacerse de algo malo que puede identificar, sin ver el peligro que es tener una casa, un corazón, una mente vacía, desocupada, por más que pueda estar barrida y adornada, dice Jesús, ¿verdad? Qué importante es, hermanos, que si nosotros queremos hacer el esfuerzo de echar algo malo de nosotros, necesitamos considerar el esfuerzo de llenarnos de algo bueno que ocupe ese lugar, porque no hay tal cosa como una libertad, no hay tal cosa como una vida vacía para ser tú mismo. El corazón humano está diseñado para albergar algo, para ser una morada. Y si tú a lo mejor quieres deshacerte de algo malo en tu vida, tienes que asegurarte de que algo bueno lo reemplace, porque si no se convierte tu estado en algo peor. Y es lo que estaba hablando Jesús, ¿verdad? Y cómo el enemigo ha usado esto. Y a veces nos vende la idea, te dice, tienes una baja autoestima. Bueno, es un espíritu malo en ti. ¿Qué puedes hacer? Enfócate en ti mismo, en lo que te gusta, en lo que quieres hacer. Y entonces, en lugar de encontrar la libertad, encuentras que tu condición viene a ser peor. Porque cuando tienes un problema de autoestima es que te estás viendo demasiado a ti. Tienes que desenfocarte de ti mismo y empezar a ver hacia afuera, empezar a ver hacia los demás, hacia las necesidades de otros, y dejar de ver solamente tu propia necesidad. Entonces el enemigo está jugando, está intercambiando una libertad. Algo que tú crees, te voy a dar mejor autoestima y tienes que hacer esto, y el resultado es peor. O si le dice a una persona, sufres bajo una autoridad abusiva, abusadora. A los jóvenes les vende esta idea de que los padres que no los comprenden, que los oprimen, que no los dejan ser, y les vende la idea de deshacerte de ellos, en lugar de encontrar la libertad en saber que todos fallamos. En lugar de hacerles entender a los jóvenes que como padres también se equivocan, y aún en eso Dios puede utilizarlo para su honra y su gloria. Pero el enemigo está interesado
en venderte una libertad que no existe. No hay tal cosa como que tú puedas mantener tu vida completamente libre, solamente siendo tú. Hay algo más que quiere entrar. Hay 7 espíritus peores que quieren llegar, ¿verdad? A veces como adultos nos venden la idea: sientes mucho estrés, pues consigue sustancias, cosas que te desconecten, cosas que te dejen que corten esa sensación de estrés en tu vida, en lugar de ponerte a trabajar en las responsabilidades que tienes. Y entonces, en esa idea de buscar una cierta libertad, encuentras una prisión cada vez peor. Y esa es la libertad que el enemigo está ofreciendo al mundo. Y no nos damos cuenta y no nos ponemos a pensar que ya es un sistema, que es el reino de las tinieblas operando, como dijo Jesús. Es un reino que ya tiene su manera de operar y lo ha venido haciendo durante siglos y milenios. Y él ha funcionado tan bien, hermanos, que nos presenta una libertad, nos presenta la opción de expulsar un mal, sin darnos cuenta que vendrán 7 peores. Y hermanos, ¿cuál es la libertad verdadera? Nosotros como mexicanos, ¿verdad?, estamos muy agradecidos de que podemos tener una identidad como nación, pero somos conscientes de que la libertad en sí misma no era lo que esperábamos. Que hoy, después de 200 y cacho de años que tenemos como nación, nos siguen aquejando muchos de los mismos problemas que teníamos. Incluso hemos adquirido nuevos problemas. Y es entender, hermanos, que es un sistema de opresión del enemigo, que el enemigo no tiene miedo en dar las herramientas para que el ser humano se libere, limpie, barra, adorne su casa, porque él sabe que ha dejado implantado algo que va a tener esa puerta abierta para que pueda llegar algo peor, para dejarnos siempre inconformes, insatisfechos, buscando una libertad donde ni siquiera está la libertad. Y algo que cuenta ahí Jesús en Lucas, si volvemos a Lucas, habla acerca del hombre fuerte. Y yo no sé, usted lo había pensado, lo había visto de esta manera. Es un poquito extraño, ¿verdad? Dice: cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Hermanos, todo este sistema del que estaba yo hablando tiene en la cabecera a este hombre fuerte, con todas sus armas, estas armas que ha sabido usar durante siglos y a través de la historia en el corazón humano. Tiene esas armas y él se siente muy seguro de lo que tiene bajo su resguardo, porque dice la Biblia que tiene, ¿verdad? Es el príncipe de este mundo. Él fue dado por medio del pecado, de la mentira, por medio de la caída del hombre. Se le fue dado autoridad y potestad sobre este mundo. Entonces encontramos a mero arriba de este sistema de permitir que el hombre sienta libertad para después volverlo a aprisionar, encontramos a un hombre fuerte, a Satanás. Encontramos al enemigo mayor del corazón humano, ahí como este hombre fuerte. Y dice: nadie puede robar. En otra parte donde menciona esta misma historia, nadie puede robar a este hombre fuerte, porque ya tiene su sistema de defensa, porque ya ha creado y ha sabido crear una fortaleza en esta idea de cómo el reino de las tinieblas, en lugar de estar dividido, en lugar de pensar que se va a caer por sí solo, es un reino que ha ido creciendo, que se ha ido fortaleciendo por medio de esta manera. Entonces Jesús lo que dice es: si yo realmente estoy sacando a este demonio por el poder de Dios, significa que el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es Jesús? Jesús es este otro que viene, otro más fuerte que él, y lo vence. El plan de Cristo Jesús, revelado aquí en este pasaje, era que él venía a quitarle, a destruir, ¿verdad?, ese imperio del hombre fuerte que estaba sentado resguardando
cuidando estos bienes, este mundo, esta creación que había caído. Y Jesús es el hombre, aquel que es más fuerte, que viene. Y hay una diferencia, hermanos, porque si veíamos, ¿verdad?, en la otra historia acerca del Espíritu, dice que era expulsado, solamente expulsado, que andaba vagando por ahí. Era una expulsión que solamente ayudaba a esa persona, pero liberaba un mal al mundo. Pero dice allí, y dice en otro pasaje hablando de esto mismo, que viene otro más fuerte que él y lo ata, lo aprisiona. La victoria de Cristo Jesús no consistía en que solamente lo iba a expulsar, no consistía solamente en que lo iba a desalojar. La victoria de Cristo Jesús, dice, viene otro más fuerte que él y le vence, lo derrota. Hay una derrota, y dentro de esa derrota está una prisión. Y es lo que hizo Cristo Jesús al venir aquí, ¿verdad? Unas personas que, así como llamaron los fariseos a Jesús, que trabajaba con Belcebú, otras personas que dijeron, este es el hijo de David. David, aquel hombre que una vez que fue despojado, ¿verdad?, de sus bienes, que venía él viviendo ahí en una región de los filisteos, y que se da cuenta después de haber andado peleando que habían llegado unos no me acuerdo qué pueblo era, se habían llevado todas sus cosas, y David tiene que salir él a vencer para poder recuperar todo aquello. Es la misma idea de recuperar este hombre más fuerte que venía, era Cristo Jesús, el hijo de David, que venía a recuperar, a tomar de la garra del hombre fuerte que estaba ahí, que no dejaba liberar al humano. Hermanos, la libertad que nos da Dios, la libertad que nos ofrece Dios, no es solamente este desalojo de la maldad para que ande vagando por ahí. Es una libertad diferente. Dice que el reino de Dios se ha acercado, y el reino de Dios significa, hermanos, que podemos tener la libertad frente al enemigo. Podemos tener la libertad de saber que nos deshacemos de algo que nos está haciendo daño. Pero también el reino de Dios incluye la libertad de poder ser llenos de su Espíritu Santo. Dice en el Salmo 51, ¿verdad? El salmista David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Esto es la oración de David, pidiendo que el reino de Dios fuera establecido en su vida. Es la oración de un hombre que no solamente se quiere liberar de un espíritu malo, es la oración de un hombre que sabe que necesita que el reino de Dios sea instaurado en su corazón, que sea restaurada la alegría de la salvación de Dios y la capacidad, la disposición para obedecer. Esa es la verdadera libertad. Esa es la libertad que el hombre Jesús, el hombre más fuerte, viene a darnos a todos aquellos que estamos subyugados por este espíritu de tinieblas, por este espíritu y este sistema que ha sabido fortalecerse con el paso del tiempo y de la historia a través del engaño del corazón humano, hermanos. Es entender que nosotros no podemos liberarnos. Estamos perdidos en este sistema de creer que porque expulsamos un espíritu malo íbamos a quedar completamente libres, cuando en realidad quedábamos vulnerables y abiertos a ser tomados, poseídos por cosas peores. Y esa es la historia que se ha repetido por la humanidad durante tanto tiempo, y estamos atrapados en ese ciclo, hermanos. Perdidos, no teníamos manera, porque aquel que defendía este sistema, esta fortaleza, era un hombre fuerte, con armas, con una fortaleza y una estrategia, y que su reino no había recibido ninguna resquebrajadura, ¿cómo se puede decir? Una grieta por donde entrara la división. Era un reino sólido,
Estábamos atrapados en ese reino, hermanos. No había una división que fuera a permitir que ese reino cayera. Era necesario que viniera alguien más fuerte a traer la libertad. Pablo lo dijo muy bien, ¿verdad? Al escribir a los colosenses, y se desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Este hombre fuerte no se esperaba por dónde iba a llegar el golpe. Este hombre fuerte sentía que estaba preparado para cualquier ataque, pero no estaba preparado para que el Hijo de Dios entregara su vida en la cruz por ti y por mí, y a través de ese sacrificio arrebatarle el poder que le había sido dado y que él había construido, y del cual nosotros no podíamos liberarnos. Y es en esa libertad, hermanos, en la que queremos caminar, el entender que esas autoridades, esas potestades fueron derrotadas y fueron exhibidas públicamente por Jesús en la cruz del Calvario. Que podamos pedirle a Dios que Él instaure su reino, hermanos. No nos conformemos con hacer nuestra vida mejor. No nos conformemos con trabajar de una manera humana en las cosas que puedes liberarte. Tenemos que orar y pedir que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. No es deshacernos de un mal, no es deshacernos de los problemas que vemos en nuestro país, de la corrupción, pues todo lo que ustedes y yo conocen, lo que escuchamos en las noticias. No es deshacernos solamente de eso, porque si lográramos deshacer de eso, quedamos abiertos a algo más, a menos que estemos dispuestos a llenarlo con el reino de Dios. Y la promesa de Cristo Jesús cuando se fue es: les conviene, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si teníamos una persona que podía echar demonios con su pura palabra, ¿por qué nos iba a convenir que se fuera? Dice él, porque iba a venir el Espíritu Santo a morar en nosotros. Ya no íbamos a depender de llevar a Jesús o de traer a Jesús a nuestros enfermos, de llevar a Jesús a los endemoniados. El Espíritu de Dios iba a habitar en nosotros. Y esa es la diferencia enorme del reino de Dios que viene a establecerse en los corazones humanos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por la libertad que tú nos has dado por medio de Cristo Jesús. Porque no fue, Señor, una libertad que se ganó con armas, no fue una libertad que se compró con oro, no fue una libertad, Señor, que nos dejó vulnerables y abiertos a que llegaran cosas peores, sino que es una libertad por medio de tu reino estableciéndose en nuestra vida, dándonos la oportunidad, Señor, de vivir como tú querías que viviéramos conforme a tu diseño original para el ser humano, libres, Señor, de todo espíritu malo, libres, completamente libres, Señor. Gracias te damos por esa libertad, gracias te damos por ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario. Gracias te damos, oh Dios, que no nos cansemos de alabarte, de darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Amén.